Esta semana no tuve grandes operativas, pero fue una semana perfecta. ¿Por qué? Porque respeté mi plan de trading al 100% y eso me dejó una ganancia de un 0.5%. ¿Es poco o es mucho? La verdad que es irrelevante porque lo que realmente importa es ejecutar bien tu operación una y otra vez para así construir tu consistencia y no un resultado inmediato. Comenzamos. Ya estamos iniciando una nueva semana. Lo que tuvimos en el euro fue que por la mañana muy temprano el precio liquidó este swing low que teníamos por acá y más abajo también teníamos otro swing low previo al mínimo del día. Ahora, este primer saque de liquidez que luego rellenó un imbalance fue poco antes de mi sesión operativa y cuando yo me di cuenta que el precio había hecho este movimiento lo estuve viendo en un minuto y la entrada ya había sido confirmada. Lo tenemos por acá en este cambio de estructura en un minuto y lo que yo hubiese hecho si es que hubiese visto la entrada desde un principio, la operación lo hubiese colocado en este nivel, en este pequeño gap que había quedado para ir por el ratio beneficio del 1-2, pero yo me di cuenta de todo esto cuando el precio se encontraba por esta zona de acá, es decir que si entraba en operación hubiese estado en una mejor ubicación. Es así que en vez de arriesgar el 1% solamente podía arriesgar el 0.5% puesto que se encontraba por la zona del stop loss por debajo del 50%. En un primer momento iba a esperar que el precio haga un cambio de estructura por ese nivel, pero como estaba bien ubicado consideré que sí podía entrar al mercado, así que por acá ejecuté mi operación arriesgando solo la mitad y luego el precio fue a la baja sacándome en stop loss. Entonces, lo que yo siempre les comento es que yo solo coloco una operación al día por activo, pero en esta oportunidad, al solamente perder el 0.5%, aún tenía el 0.5% más para poder arriesgar en otra posible operación. Es así que volviendo a H1, lo que tenía que esperar ahora era que el precio me liquidara este swing low. Y si solo hacía eso, yo iba a colocar la entrada. Luego de unos minutos, el precio efectivamente lo liquida, dándome sí una nueva oportunidad para buscar una compra. Si lo vemos en 5 minutos, vemos que esta vela fue la que liquidó los mínimos y luego le siguieron dos velas más donde la segunda cerró con cuerpo por encima de la vela de saque de liquidez, dándome así ya una confirmación para compra. Entonces volviendo a un minuto, por acá encontré un imbalance, allí coloqué mi operación, el precio la activa, primero sube un poco, vuelve a bajar y a partir de acá ya se fue al alza, llegando así al take profit. Una vez más fue el ratio de beneficio del 1-2 sacándome con 1% positivo menos el 0.5% que saqué por acá, salí con un 0.5% positivo en el euro. Vemos rápidamente el MetaTrader, acá tenemos la primera operación, como ven es una operación corta donde solo perdí la mitad y luego acá tenemos la entrada que fue el take profit. Por otro lado, en la libra tuvimos un panorama similar en el que el precio liquida con fuerza este swing low que se había creado durante la sesión de Asia, rellena todo este imbalance y ya con eso yo estaba habilitado para buscar una compra. Sin embargo, el precio no dio ninguna confirmación y lo que hizo fue bajar aún más a liquidarme este otro swing low que era el mínimo del día. Cuando el precio ya hizo eso, ya estaba más que habilitado para buscar una compra luego de un doble saque de liquidez. Si lo vemos en 5 minutos, vemos como la vela de saque de liquidez es envuelta por dos velas continuas que cerraron con cuerpo de vela por encima de esta vela de acá. Es así que en este activo también ya estaba confirmado para buscar la compra. Por lo tanto, volviendo a un minuto, por acá también tenía un imbalance, coloqué mi operación por acá, el precio la activa rápidamente y luego sube, llega a darme un poco más del beneficio del 1-1, regresa a la zona del stop loss y a partir de acá ya se fue con fuerza al alza, dándome acá también un ratio de beneficio del 1-2, donde casi arriesgué lo normal, el 1%, para ir a buscar ese 2%. Quisiera hacer una anotación, es que cuando el precio estuvo al 1-1, es por este tipo de operaciones en que yo no coloco el break-even tan rápido, porque si al estar el 1-1 yo ya me hubiese protegido, el precio me hubiese sacado y luego se hubiese ido sin mí. Y no tenemos por qué hacer eso. Si el precio cumple con todos nuestros parámetros, nos da una confirmación en una zona que sabemos que es la que estábamos esperando, no tenemos por qué tener miedo. Simplemente debemos colocar la operación y dejarla correr. Porque si el precio te saca en break-even y luego se va hacia tu dirección, eso es mucho más frustrante que haber salido en un buen stop loss. Comparando con el MetaTrader, acá tenemos la entrada que se fue al take profit. Y así estamos cerrando el día de hoy con un más 2.5% total.
Ya estamos hoy día martes 10 de junio y lo que tuvimos para hoy en el euro fue que durante la sesión de Londres el precio tuvo un gran desplazamiento bajista donde me liquidó estos mínimos de por acá. Estuvo cerca de liquidar el mínimo del viernes, pero no lo hizo y a partir de allí se fue al alza. Entonces para la sesión de Nueva York lo que iba a esperar eran ventas. Tenía marcados estos máximos y también este otro máximo por arriba que tenía un imbalance previo. En el escenario ideal hubiese sido que el precio liquidara estos máximos, rellenara este imbalance, se metiera en este bloque o también liquidara el máximo y a partir de acá buscar una venta. Sin embargo, lo que hizo el precio fue solamente liquidar estos máximos sin llegar al imbalance. Entonces yo ya podía buscar una venta. Viéndolo en 5 minutos, el precio hubo un primer rechazo y posteriormente el precio ya pudo cerrar con cuerpo de vela por debajo de este mínimo, entonces yo ya podía buscar una venta. Además que si lo vemos en un minuto, el precio me hizo un cambio de estructura dándome así otra confirmación. Por lo tanto yo solamente coloqué mi operación por acá, pero el precio subió un poco más hasta justamente el imbalance que había señalado. A partir de acá ya empezó a reaccionar a la baja y bueno, ahora se encuentra ya bajista haciendo más o menos el recorrido que estaba esperando, aunque aún falta mucho para ver si sigue yendo a la baja o se va al alza. Lo importante es que fue una operación dentro del plan respetando los parámetros que había estipulado. No se dio el gran movimiento alcista que me hubiese gustado, sin embargo hizo un saque de liquidez y bueno, solamente hay que adaptarnos a lo que nos manda el mercado. Vemos la entrada en el MetaTrader, acá tenemos el punto de ingreso y el stop loss que nos sacó por acá arriba, dándonos así un menos 1% por el día de hoy. Por otro lado, en la libra el precio tuvo un mejor movimiento, vemos que tuvo un gran desplazamiento bajista y para Nueva York el precio ya estaba haciendo un retroceso. Por lo tanto, lo único que podía buscar era una venta si es que el precio llegaba a este nivel, a sacarle liquidez a ese máximo, rellenar este imbalance y bueno, acá hubiese sido un buen punto para buscar una venta. Pero el precio no llegó, por lo tanto nada había que hacer en la libra y cerramos el día solo con un menos 1%. Ya estamos miércoles de IPC y el día de hoy en el euro, con la noticia el precio dio un gran movimiento alcista liquidándome este alto de por acá. Además que llegó a meterse en esta mecha de por acá. Una vez que el precio ya hizo eso, yo ya podía buscar una venta. Sin embargo, el precio no dio ninguna confirmación. Si vemos en M5, solamente hizo un retroceso. Y si lo vemos en un minuto, quizás podríamos haber interpretado por acá un quiebre de estructura. Sin embargo, el stop loss iba a quedar muy grande. Es así que preferí no colocar ninguna operación y solamente esperar a ver si el precio seguía subiendo un poco más. Sin embargo, ya acabó la sesión operativa y recién se está yendo el alza, por lo tanto no se colocó ninguna entrada. En la libra también con la noticia del IPC el precio subió y liquidó este máximo de por acá. Ahora cuando el precio subió, por acá arriba tenía un imbalance de H1. Lo que yo esperaba era que el precio liquidara al máximo y rellenara por completo el imbalance, pero no lo hizo. Si lo vemos en un minuto, vemos cómo llegó poco más del 50% del imbalance y a partir de acá empezó a hacer un retroceso. Si bien es cierto, anteriormente creo que les he traído alguna operación donde he operado la mitigación del 50% de un imbalance, en el caso de hoy no cumplía ciertos requisitos que tengo para poder validarlo. Ahora, una anotación es que si lo vemos en H4, el precio había dejado un pequeño imbalance por acá, el cual sí fue mitigado con la noticia, pero al ser tan pequeño no lo consideré de mucha relevancia como para esperar que sea mitigado. Es así que preferí esperar el que mitigue a H1. Si este FVG de H4 hubiese sido más pronunciado, entonces sí, hubiese estado bien que solo rellenara el imbalance de H4 sin necesidad de rellenar H1. Pero como menciono, al ser tan pequeño no era de mucha relevancia. Volviendo a M1, el precio por acá me hizo un cambio de estructura por estos niveles y acá sí pude haber colocado una venta que estoy viendo que sí pudo haber llegado al take profit del 1.2, pero como menciono no era lo que yo estaba esperando. Este movimiento de acá no cumplió con todo lo que tengo en mi plan de trading, por lo tanto no busqué ninguna operación. Lo que sí esperaba era que el precio volviera a subir, a rellenarme por completo este imbalance y a partir de acá sí ya podía buscar una venta. Sin embargo, vemos que el precio sí lo está haciendo, pero ya estamos fuera de sesión. Es así que estamos cerrando el día con ninguna operación ni en el euro ni en la libra. Estamos jueves y para hoy día lo que hubo en el euro fue un gran desplazamiento alcista en el cual liquidó un alto que teníamos marcado desde varias semanas atrás.
este alto de por acá, lo liquidó durante la sesión de Londres, y para la sesión de Nueva York no había nada que hacer. Solamente nos había dejado un low por acá, pero ya estaba muy lejos y no había ningún otro máximo cercano, a excepción de este de acá, que es un máximo mensual, pero estaba bastante lejos. Y en la libra el precio también tuvo un desplazamiento, pero antes hizo un retroceso, con lo cual para Nueva York lo que teníamos cercano era el máximo de la semana anterior, y con la noticia del IPP el precio dio un movimiento alcista liquidándome este alto. Es así que ya podía buscar una venta. Entonces estuve viendo el precio en un minuto y luego de este saque de liquidez me hizo un quiebre de estructura, habilitándome sí colocar la operación. Solo coloqué la venta en este imbalance que quedó pendiente. El precio sube, me activa la orden, pero hizo una subida extra antes de hacer el retroceso que estaba esperando, sacándome así en un buen stop loss. Fue una muy buena operación con una buena acción del precio. Lamentablemente el precio dio una subida adicional antes de hacer el retroceso respectivo. Vemos la operación en el MetaTrader. Acá tenemos el punto de entrada de la venta y el stop loss que me sacó por acá arriba, cerrando así el día de hoy con un menos 1% en la libra. Ya estamos culminando la semana y el día de hoy lo que nos encontramos en el euro fue que el precio tuvo un gran desplazamiento bajista, en donde liquidó todos estos mínimos, rellenó el imbalance y empezó a subir. Para Nueva York lo que yo esperaba era que el precio hiciera una bajada más donde me tomara este mínimo de por acá, y a partir de acá yo podía buscar una compra, pero el precio ya no hizo más impulso bajista, sino que empezó a subir donde me ha liquidado este alto de por acá, pero este movimiento ya se dio fuera de mi horario operativo, por lo tanto no busqué ninguna operación. En la libra también el movimiento bajista fue mucho más pronunciado, en donde me liquidó este swing low de por acá, dio una reacción al alza y posteriormente para Nueva York me liquidó este mínimo que había creado justamente luego de este saque de liquidez. Sin embargo, yo no estaba esperando ninguna operación en este mínimo del día porque no tuvo una gran reacción alcista. Y una de mis normas del plan de trading es que debe tener cierto desplazamiento. Es así que yo acá no contemplaba buscar ninguna operación, simplemente me limité a mirar el mercado y vi que dio una buena confirmación donde se pudo haber colocado una operación, pero no está dentro de mi plan de trading. Ahora por acá arriba lo único que podía hacer era esperar que rellenara el imbalance y quizás buscar alguna venta, pero era un movimiento que no creía que se diera dentro de mi sesión y bueno, el precio recién está empezando a subir ya luego que terminé de operar. Así que estoy cerrando el día de hoy sin ninguna operación colocada ni en el euro ni en la libra. Resumiendo la semana, el día lunes en el euro tuvimos un medio stop loss seguido de un take profit donde sumamos un 0,5% y luego el día martes sacamos un stop loss completo y después ya no se ha colocado ninguna operación, cerrando así el euro con un menos 0,5%. Y en la libra el take profit que tuvimos el día lunes y luego la operación del día de ayer donde sacamos un menos 1%, dándome un total de un más 1% en la libra y un global de un más 0,5%. La verdad que fue una semana bastante buena donde respeté al 100% mi plan de trading, no hubo ningún tipo de error ni alguna operación que no haya visto. Y así deberían ser todas nuestras semanas, sin importar si cerramos en positivo o en negativo. Lo importante es que hagamos lo que debemos de hacer tal y como está estipulado en nuestro plan de trading. Como repito, fue una buena semana, a diferencia de la semana pasada donde sí cometí algunos errores que lo pueden ver en el video que les está apareciendo en pantalla. Y si en todo caso no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.